reunidos en el nombre de Jesucristo para alabarte, adorarte, Señor, y sobre todo para escuchar tu hermosa palabra. Te pedimos que por favor hables a nuestro corazón, a nuestras mentes, que dirijas todas las cosas, Señor, que no haya ningún obstáculo que impida que tu palabra pueda llegar bien a nosotros, Señor, que también la podamos recibir con mansedumbre, Señor, con humildad, con agradecimiento, Señor, como el alimento que das también a nuestro cuerpo físico. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en todo lo que queda de este culto, Señor, y que bendigas también al hermano pastor para que pueda hablar con autoridad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Esteban. Y hoy vamos a estar aquí en este pasaje, así que lo puede dejar marcado. Tal vez buscaremos otras secciones de la palabra de Dios, pero estaremos aquí en Romanos 7, 24 y 25. Y como lo mencionábamos y les explicaba, Romanos capítulo 7 es un capítulo de derrota realmente. Vemos diferentes aspectos en diferentes momentos de la vida humana, pero también momentos de nuestra vida espiritual. Y nosotros nos damos cuenta de que hay diferentes situaciones que nosotros no podemos eh, quitar definitivamente en nuestra vida. Entonces es una lucha. Por eso quería poner a ustedes esta pequeña ilustración, esta pequeña imagen de la película El Progreso del Peregrino, la más reciente. Yo creo que tiene como 1 año o 2 años a lo mucho. La puede buscar, la puede comprar si no la ha visto. Y si no la ha leído, le invito a que la lea. Es un excelente libro, ojalá que usted lo pueda disfrutar. Y se ve la vida de Cristiano, cómo él tiene diferentes luchas, tiene diferentes altos, tiene diferentes bajos, y refleja la vida del creyente. No es simplemente ir subiendo y siempre por el camino correcto nosotros vayamos. Así que en esta mañana veremos el tercer engaño que nos aparece aquí en Romanos capítulo 7, no que la Biblia engañe, sino que expresa las cosas en que nosotros muchas veces podemos ser engañados, y es el engaño de la carne. La carne nos juega sucio, nos lleva a cometer grandes errores y cosas de las cuales después nos sentimos mal. Entonces, Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25, estaremos viendo el engaño de la carne. Recuerden, estamos en esta sección, a partir del capítulo 7, estamos viendo diferentes condiciones. La primera condición que nos indica Pablo es la condición derrotado, la condición de una persona condenada, una persona pecadora. Entonces lo hemos expuesto en estos ejemplos como tres tipos de pecadores, tres tipos de personas que viven atadas a la naturaleza pecaminosa. El primero es el pecador natural. Dice la palabra de Dios, primera a los Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para él es una tarea imposible agradar a Dios. De hecho, ni siquiera lo intenta, lo ve como algo bueno, pero no se esfuerza. De hecho, se da por vencido antes de empezar en un acercamiento con el Señor. Entonces, ni siquiera busca cómo intentar agradar la ley de Dios, y muchas veces ni le interesa. Eso me recuerda a mi vida cuando yo no era creyente. Sabía que las cosas de Dios eran buenas, pero no era gran interés de mi parte. Y fuera de eso, si trataba de acercarme, veía que era complicado. Entonces, realmente uno comprende que las cosas de Dios son santas, son gradas, pero no le interesa. Hay otro tipo de pecadores, lo vimos el pasado miércoles, el pecador engañado por la religión. El primero está engañado de una manera bastante curiosa, pero es engañado por las religiones, las filosofías que le dicen: haz esto, no hagas lo otro, vive así, vive de esta otra forma, ve aquí, no vayas allá, y para poder acercarse a Dios o poder tratar de tener una vida agradable a Dios, Él tiene un montón de reglas, un montón de instrucciones, un montón de mandamientos que vuelve a ser imposible. Eh, Les tengo un ejemplo, dice Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, cuando Pablo vivía en la religión, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, o sea, en su religión, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones
de mis padres. Entonces él intenta seguir todas las reglas posibles de alguna filosofía, de alguna religión, para poder ser una mejor persona. Se puede comparar con otros religiosos, lo mismo que estaba haciendo Pablo, dice, yo me comparaba con los de mi nación y yo los aventajaba. Entonces ve qué curioso, el religioso por lo general busca compararse con otras personas. Pero ¿cuál es la respuesta final del religioso? Esa persona que trata de estar cumpliendo y cumpliendo y siguiendo y tratando de seguir las cosas al pie de la letra, en lo más profundo de su corazón, aunque engañe a las demás personas, él sabe que no agrada a Dios. Entonces, es una situación bastante complicada y muchas personas lo que terminan cayendo es una hipocresía, porque es imposible agradar a Dios a través de las leyes humanas y de las leyes de Dios. Nuestra carne no lo logra. Y por último, vamos a ver en esta mañana el pecador regenerado, esa persona que ya conoce al Señor Jesucristo, esa persona que se ha rendido, esa persona que vio que el cristianismo era algo serio y difícil como el pecado natural. Él se rindió a la voluntad de Dios, le entregó el control de su vida y está ahí en el camino. Se ha rendido a Jesucristo, ha pasado a muerte a vida. A veces él cae en religiosidad, quiere aparentar un buen cristianismo, aparentar una buena vida, y está ahí como el religioso, pero él sabe algo más, entiende unas cosas más profundas que el religioso. El religioso ve lo que él tiene que hacer para agradar a Dios, pero el pecador regenerado entiende lo que Dios ha hecho por él. Y esa es la clave en esta mañana. Veremos en este capítulo 7, nos muestra la dura y sin tregua guerra espiritual. Por eso yo les presentaba hace un momento la imagen de Cristiano luchando contra el mismo Satanás. Es una dura guerra y nunca acaba, ni cuando estás despierto, ni cuando estás dormido, ni cuando estás en algún lugar, ni en otro. La guerra espiritual nunca acaba y está ahí. Y déjeme decirle, no se trata solamente de salvación, porque digamos, los mismos aspectos que vemos en Romanos capítulo 7 también habla del proceso de santificación, que nosotros queremos luchar por agradar a Dios y no lo logramos, y tratamos de seguir reglas y de seguir patrones y seguir estatutos y seguir compromisos y no lo logramos. De eso es lo que nos está hablando capítulo 7. Entonces, por eso decimos que es un capítulo de derrota. Nos dice, no hay manera posible en nuestras fuerzas de agradar a Dios. Entonces, el capítulo 7 es el capítulo crucial importante para poder entrar al capítulo 8. Si usted ve en el capítulo 7 derrota y oscuridad, usted va en el capítulo 8 victoria y gran luz. Lo han llamado el capítulo 8 de Romanos como el pico más encumbrado y más glorioso de toda la carta, y a eso es a lo que nos vamos. Pero primero, antes de llegar a ver la luz y disfrutarla y apreciarla, primero vamos a estar en la parte más oscura. Entonces, el preámbulo al capítulo más alto y glorioso de la carta en Romanos es el más oscuro, y eso nos recuerda cuando es algo muy oscuro, está pronto a amanecer. Entonces, veremos en esta mañana, entonces, el engaño de la carne, el engaño de mi cuerpo, el engaño de mis miembros. Romanos 7, 24, 25. Primero, lo que veremos en esta mañana, 2 puntos y la conclusión. La carne del cristiano no puede agradar a Dios. La carne del cristiano no puede complacer a Dios en todas las cosas que quisiera. Nuestra carne no está capacitada actualmente para poder honrar a Dios como Él lo merece. Vea lo que dice el versículo 24. Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y para poder entender esa expresión de miserable de mí, hay que ver todo el capítulo donde Pablo dice, lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso lo termino haciendo. Donde dice, yo me doy cuenta que la ley de Dios, la verdad, es buena, es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, y que la ley no es nada malo, la ley es sumamente útil y sumamente importante. Pero miserable de mí, por más que yo quiero llegar a esos estándares de Dios, mi carne me lo impide, no puedo llegar ahí. Entonces, veamos lo que el cristiano comprende. Lo primero, el cristiano desea vivir en santidad para Dios. Muchas personas se preguntan, ¿cómo hago para saber si soy o no soy cristiano? Bueno, una de las cosas principales es de que el Espíritu Santo está en la vida de la persona.
Y si el Espíritu Santo está en la persona, el Espíritu Santo va a buscar la santidad, va a buscar que nosotros nos sintamos ese apego, sintamos ese aprecio, sintamos esa búsqueda de ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, yo también debo de ser santo. Entonces el cristiano en verdad desea vivir en santidad para Dios. Eso es lo que él más quiere, poder lograr esa santidad. Pero el problema es que su carne se revela constantemente y no puede seguir al pie de la letra los mandamientos de Dios, ni los mandamientos de Jesús le cuesta, tropieza, falla en algún punto. Así que la lucha constantemente es contra la carne. Por favor, no pierda Romanos capítulo 7, pero vea lo que dice Gálatas capítulo 5. Ojalá que usted esté leyendo ambas cartas, comparándolas. Sería importantísimo si se puede hacer un cuadro comparativo entre las dos cartas. Y estamos ahí en Gálatas 5, 16 y 17, donde nos expresa lo mismo de esta lucha. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, o digo entonces, digo finalmente, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y nos habla de la lucha, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y note ahí el espíritu de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esta lucha no va a acabar nunca mientras usted esté vivo. La carne va a querer tomar el control de su vida, el espíritu quiere tener el control de su vida. Está esa lucha, está constante, nunca va a acabar. Pero nuestra vida, ahora que ha conocido la cruz de Cristo, que ha conocido al Señor Jesús, quiere vivir en santidad. Y vea qué curioso. Nosotros entendemos de que nuestra carne no logra esa santidad, no logra esa perfección total que nosotros queremos y sabemos que Dios quiere para nosotros. Entonces, el cristiano quisiera estar muerto con tal de poder agradar a Dios. No hablamos de que una persona busque suicidarse, eso no es nunca la respuesta, nunca va a solucionar absolutamente nada, pero sí entiende el cristiano que mientras estemos en esa carne, no podemos complacer a Dios. De hecho, lo deshonramos y lastimamos su nombre. Como dice ahí en Efesios 4, que contristamos al Espíritu de Dios y decimos, la única manera, la única respuesta para no fallar en el Señor va a ser cuando estemos muertos. Ve lo que dice Filipenses, capítulo número 1. Acompáñame por favor a Filipenses, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Pero el creyente maduro sabe que la carne no puede tener una victoria total ante el pecado. Ya no está el poder del pecado, pero a veces nosotros voluntariamente nos entregamos a él. Así que la única manera para no pecar va a ser cuando estemos muertos. Y es la misma idea que Pablo presentaba en el capítulo 6. Pero aquí en Filipenses 1, versículo 21, en adelante, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Para el cristiano morir es algo bueno, es algo útil, algo aprovechable. Y en comparación con la vida, el morir es ganancia todavía. ¿Y cuál es la causa, cuál es el motivo de que nosotros debamos seguir viviendo aquí y por qué el Señor quiere todavía tenernos aquí en la tierra a pesar de las diferentes luchas, enfermedades y circunstancias? Porque es importante para edificar a otras personas. Dice, más si el vivir en la carne no habla del pecado, sino vivir en este cuerpo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio para la obra o en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir. Aquí podríamos decir otra clave del cristiano. El cristiano no tiene ningún problema con la muerte, tal vez tiene problemas cómo va a morir, pero no tiene ningún miedo, no tiene ningún tristeza ni nada por su muerte. ¿Por qué? Porque su deseo es estar con el Señor, el deseo es partir de esta tierra. Dice, estando puesto en estrecho, entonces Pablo dice, estoy en estas dos situaciones, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y dice, estoy puesto en estrecho, estoy en esta situación, estoy en esta encrucijada. Dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Y vea lo que dice ese versículo 23, lo cual es muchísimo mejor.
¿Por qué? Por estar con el Señor, por no pecar más, por ya no tener esa presencia de pecado en nuestra vida, por poder servirle al Señor eternamente y sin ningún obstáculo. Dice, versículo 24, el estrecho, pero que era una carne necesario por causa de vosotros, por causa de la iglesia que necesita la edificación. Entonces, ve qué curioso, el cristiano desea vivir en santidad para Dios y no lo logra. Está ahí, está ese deseo, está esa lucha, está ese confrontamiento entre el espíritu y nuestra naturaleza pecaminosa. Segundo, el cristiano quisiera estar muerto con tal de agradar a Dios, lo cual es muchísimo mejor, lo cual es beneficioso en 1000 veces posibles más que lo que nosotros podamos imaginar. Así que si usted es de esas personas que dicen, wow, yo quisiera ya estar muerto y poder estar ya en paz con el Señor y no tener esa lucha. Bueno, Pablo tenía el mismo pensamiento. Dice, para mí, mientras esté vivo, voy a vivir en Cristo. Y si muero, voy a estar feliz. Si voy a vivir, voy a estar con Cristo crucificado. Pero si muero, es muchísimo mejor. Y algo más, porque el cristiano, eh, tiene ese deseo de ser con el Señor. Dice, el cristiano es engañado por su carne. La carne está ahí fallándonos a nosotros, está jugando con nuestra mente, jugando con nuestros deseos, con nuestras intenciones. El cristiano es engañado. Vea lo que dice ahí en Romanos capítulo 7, por favor, acompáñeme de nuevo, ojalá que no lo haya perdido. Romanos 7. Y me impresiona muchísimo las primeras 3 palabras que presenta Pablo en el versículo 24, miserable de mí. Y en nuestra versión viene entre signos de exclamación, como un clamor profundo y de lo más adentro de nuestro espíritu. Miserable de mí. Pobrecito de mí, desdichado de mí, dicen otras versiones, miserable, qué miseria en la cual yo me encuentro. Entonces, vea qué curioso, porque digo que la carne nos engaña. Vea, cuando la carne no nos arrastra pecados evidentes, o sea, cuando la carne no juega chueco con nosotros y nos lleva a cosas en las cuales nosotros caemos delante de las demás personas, como pleitos, celos, iras, contiendas y un montón de perversidades más. Entonces el cristiano, por su carne, es arrastrado a otros pecados tal vez un poco más invisibles. Y es la lucha interna que tiene el cristiano. Esta lucha espiritual o esta guerra espiritual que ahora venía ilustrada con Santiago y luchando contra Napoleón, no es solamente algo físico o algo que se puede ver a través de cosas tangibles y palpables, sino que es una lucha en el interior. Entonces, ve estos ejemplos. Si la carne no nos arrastra al pecado evidente, o sea, externo, nos va a arrastrar al invisible. Entonces, cuando un cristiano no peca, ¿qué es lo que sucede? Cae en otro pecado, se envanece. Entonces está esa lucha y bueno, no pequé, gloria a Dios. Me envanecí. Me consideré yo una persona buena, que yo ya estaba llegando a la madurez cristiana. Ahora bien, si el cristiano es mejor que otro creyente, dice, mira, por lo menos yo no soy como fulano, yo no soy como sutano, esa persona que nunca va, esa persona que nunca da, esa persona que nunca colabora. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mi vida? Me enaltezco, me pongo en una posición más alta. Bueno, yo soy diferente a él, yo soy diferente a ella. Entonces, no caigo en pecados visibles y tangibles que las demás personas pueden identificar, pero caigo en pecados internos en el corazón. Ahora bien, si la lucha es muy grande, a veces el cristiano deja de luchar. Entonces, la verdad es que esto es difícil, el cristiano no es para mí, esto y lo otro. ¿Y en qué termina cayendo? En cosas peores. Vea cómo la carne va engañando nuestra vida. Si deja de luchar, cae en pecados horribles. Si se hace alguna buena obra, dice, bueno, gracias a Dios pude hacer esto, pude hacer lo otro. Ya viene la carne y nos dice, sí, pero no lo hiciste bien. No lo hiciste como debías de hacerlo, no lo hiciste con todas tus fuerzas. Y cuando lo hacemos aún, fuera de nuestras fuerzas, dando todo lo mejor de nosotros, nuestra carne nos dice, ¿ves? Igual no podías agradarle, igual todavía podías dar hasta tu muerte. Y está ese engaño. Si se hace alguna obra correcta, no celebra en Cristo, sino en su carne. Mira qué dicha, ya pude ayudar, ya pude ofrendar, gracias a Dios a mi trabajo, gracias a su habilidad, se olvida de Jesucristo. Si cae, la carne nos engaña y tenemos que buscar aparentar una falsa santidad. Si cae, se avergüenza por orar, entonces ya no busca al Señor, se aparta de Jesucristo. Si cae, mejor se engaña de que no era pecado.
Entonces la carne se burla del cristiano cuando falla. Nuestra carne juega con nosotros, nos engaña y nos dice que somos unos hipócritas, que cómo es posible que nos congreguemos, que andemos una Biblia, que nos presentemos delante de nuestra familia, que tengamos cara para salir a la calle. La carne nos engaña y nos dice que no merecemos ser cristianos. Nos hace la pregunta que si para eso estamos nosotros esforzándonos o que al fin y al cabo estamos en lo mismo de antes. La carne nos engaña y nos dice que Dios ya no nos ama, que nos amó en algún momento, cuando estábamos bien, cuando estábamos cerca de Él, que ese momento Él nos amaba, pero que ahora que pecamos, que caímos, ya Dios no nos ama. La carne nos está engañando. Nos dice que si no vivimos en santidad, somos el peor cristiano del mundo, que si no cumplimos los estándares, somos lo peor de lo peor. La carne nos dice que somos unos miserables. Miserable de mí. La carne nos dice miserable de ti. Qué mal cristiano eres. Qué mal persona eres. No logras, no avanzas, no creces. Y tras de todo eres obstáculo a otros. La carne está ahí detrás, golpeando, engañándonos, mintiéndonos. Todo eso es lo que hace la carne. Así que déjeme hacer una pregunta. ¿Está usted como cristiano, como hijo de Dios? Este mensaje principalmente va para hijos de Dios y también veremos a las personas que no son creyentes todavía. Pero usted como cristiano está intentando agradar a Dios con sus fuerzas, con su intelecto, está tratando de agradar a Dios con una serie de principios estrictos e inamovibles. ¿Y qué dice? Si no estoy en esa línea, voy a estar mal con Dios. Bueno, tiene algunas opciones. La primera opción es esforzarse tanto y desgastarse. Para ninguno de nosotros que tenemos varios años en el cristianismo, y de una vez le decimos para los que son nuevos, en el cristianismo nosotros vemos cosas de cosas. Y vemos personas que han estado de lleno completamente, pero han servido en algún momento en su carne y terminan dejándolo todo botado. Suele pasar. Y nos pasa a los cristianos. No olvido una lección en un taller de maestros, nos decía doña Laura García, que los niños tienen que entender que los hermanos pecan y que los cristianos se van. ¿Qué quiere decir esa lección? Que los niños de escuela dominical tienen que entender que mientras ellos van creciendo en la vida, se andan dando cuenta de que los demás cristianos van a pecar, que les van a fallar, que posiblemente se los van a lastimar. Y que a veces que los hermanos se van de la congregación y ya no están. Es una lección que ellos tienen que aprender y que nosotros tenemos que aprender. No es lo normal, no es lo que se espera, pero a veces cuando nosotros nos esforzamos tanto, nos terminamos desgastando. Otra opción que podemos tener es caer y no humillarnos delante de Dios y vivir una falsa santidad. Estar mal con Dios, estar mal delante de Él, no levantarnos y decir que todo está bien, ¿no? Yo estoy bien con Dios, no hay nada que solucionar. Estoy en paz y todos los asuntos están solucionados. Empezar a compararse con otros cristianos para sentirse mejor es otra opción. Por lo menos yo tengo mi pecado, yo tengo este vicio, yo tengo esta lucha, yo tengo eso que no me deja o que yo no lo quiero dejar, que esa es la verdad. Tengo eso que yo no quiero dejar, pero el otro es peor. El otro ni volvió a congregarse, el otro ni ofrenda, el otro ni responde a los mensajes, el otro ni se aparece. Ve qué triste, aquí no estamos haciendo caso. Otra opción que hay es cansarse y vivir en pecado sin freno. Y esas personas que nos dejan con ese sinsabor, con esa pregunta de ¿era o no era? ¿Era creyente o no era creyente? Y esas cosas pasan en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos estado tratando de agradar a Dios con nuestras fuerzas, con nuestra carne. Entonces, ¿cómo podemos identificar si estamos viviendo un cristianismo en la carne? Hay muchas opciones. Compararse con otros cristianos es la principal. Me comparo para bien. Mira, yo soy mejor que él. Me comparo para mal. No, es que yo soy el peor cristiano. Ve al otro. Aún está mal y ya está mejor que yo. Otra, segunda, ¿cómo identificar si estoy viendo el cristianismo en la carne? Sentirme mal por no leer 10 capítulos al día de la Biblia. Si no cumplí los 5 capítulos que tenía mi plan de lectura, me siento mal, soy el peor cristiano. Y yo no lo logro, yo aquí, yo allá. Otro es sentirse hipócrita por buscar al Señor solo en la necesidad. Señor, te necesito, pero yo sé que no merezco nada. Y Señor, estoy aquí atrás orando y tengo este problema. Señor, soy el peor. Eso es vivir un cristianismo en la carne. Falta de perdón a sí mismo.
hacia uno mismo, cuando uno no se logra perdonar. Eso es porque hemos estado tratando de agradar a Dios en nuestra carne. Otro es muy evidente, es falta de perdón hacia otras personas, y en especial si son cristianos y los cristianos no lastiman. Y ojalá que usted pueda apuntar eso en su Biblia, en una hoja en blanco y poner advertencia, los cristianos me van a lastimar. Eso tiene que usted grabarse en su corazón, no porque voluntariamente queramos hacerlo, sino porque nosotros no estamos aquí con una perfecta santidad, un perfecto compromiso. Nosotros fallamos. Tenemos que aceptarlo. Entonces, si yo no logro perdonar a mis hermanos, he estado viviendo un cristianismo en la carne. Otra manera de identificarlo, se ausenta de la oración por vergüenza. No busca a Dios, porque dice que no tiene cara para presentarse delante de Dios. Deja a un lado a Dios como una conversación inconclusa. Como cuando usted tiene una visita y no quiere recibir a esa persona y lo deja sentado en el sillón y usted sigue con sus cosas, lavando, cocinando, limpiando y está la persona ahí buscando conversar con usted y usted no quiere prestarle atención. A veces así decimos con Dios, le decimos a Dios, Dios, siéntate ahí, si tú quieres, quédate ahí, pero hoy no voy a hablar contigo. Busca pensar en otras cosas para no pensar en Dios. Y al fin y al cabo, un cristianismo en la carne le crea a Satanás todo lo que él dice, sus mentiras, sus insultos, su burla, y lleva sobre sus hombros la carga de esas mentiras. Pues, hermanos, qué triste, la vida cristiana se vive por fe, y por fe nosotros le creemos la verdad a Dios, pero a veces nos resulta mucho más fácil y más sencillo creerle a Satanás todo lo que nos dice. Entonces, el cristiano en la carne no puede agradar a Dios. Viene esta pregunta que dice Pablo aquí en el versículo 24, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar? ¿Quién va a ser ese instrumento por el cual yo pueda escapar de ese cuerpo que solamente hay muerte, solamente hay pecado? Que Pablo no está viendo aquí una derrota espiritual, no es que él estaba con un pecado que no podía dejar. Pablo no nos está diciendo que es que él vivía de una manera tan impía que le da vergüenza. No es esa la idea, sino que a pesar de que se esfuerza, a pesar de que es un nuevo creyente, a pesar de que es un creyente, a pesar de que es una persona que le sirva al Señor, él le falla a Dios. Y su carne se revela contra nuestro Señor. Vemos el segundo punto de esta mañana. La carne, el cristiano, busca que se olvide de Jesucristo. Ve el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, no es Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué les digo que la carne nos engaña? Vean, veamos el primer punto. La carne engaña al cristiano con tal de que no se acuerde del Evangelio. ¿Qué es lo primero que dice Pablo aquí en el versículo 25? Gracias doy a Dios. ¿Por qué? ¿O por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Punto. No sé si usted ha estado siguiendo mi consejo y ha estado aprendiendo versículos bíblicos, pero le invito a que se aprenda versículos y este versículo 25 y el versículo 1, el capítulo 8, o sea, 7:25, el 8:1 serían excelentes lugares para que usted empiece. Porque este momento, cuando Pablo, después de decir hago lo que no quiero, quisiera agradar a Dios, preferiría estar fuera de este cuerpo de muerte, viene y dice, Dios, te doy gracias. Te alabo, bendigo tu nombre, te agradezco por Jesucristo, mi Señor. La carne quiere que nosotros nos olvidemos del Evangelio. Y déjeme decirle algo esta mañana, no sé si usted se siente identificado en este pasaje como me siento yo, y yo llego aquí a Romanos 7, y mira, Pablo se inspiró en mí para escribir todo esto. Pero vea qué curioso, la carne engaña al cristiano con tal de que no se acuerde del Evangelio. Déjeme decirle algo, el Señor Jesucristo amó tanto a la humanidad que murió por todos nosotros. Murió aún por los que le están rechazando el día de hoy. Y murió aún por los que le han rechazado durante toda la historia humana. Jesucristo amó a la humanidad. Y nos dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, no al planeta, a las personas que están en el mundo, que murió por ellos. Segundo, amó tanto a quienes creen en Él que les ha dado el regalo del Espíritu Santo. Déjeme decirle, Dios le ama a usted, a pesar de que usted tenga luchas contra el pecado, que tenga luchas contra su carne, de que usted le falle al Señor. Dios le amó tanto que Dios le dio a usted el mejor regalo que le puede dar aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo viene el sello de la salvación, viene la redención, vienen las promesas, viene el consuelo, viene todo. Entonces, Dios no se sorprende. Dios no se sorprende de nuestra vida. Él sabía lo que íbamos a hacer.
Desde que nos está creando en el vientre de nuestra madre, desde la eternidad cuando pensó en nosotros, Él sabía que íbamos a fallar y aún así nos regaló el Espíritu Santo. Nos sigue amando tanto, o sea, nos amó en el pasado que murió por nuestros pecados, nos amó tanto que en el momento de nuestra salvación nos dio el Espíritu Santo y nos sigue amando tanto que cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios los sigue amando. Ese pasaje en Primera de Juan y todo Primera de Juan está escrito para recordarnos de que Dios nos ama. Y aparte de todo esto, nos ama cada minuto, cada momento de nuestro día, llevando nuestras cargas, ayudándonos a vivir, dándonos la esperanza y la fortaleza. Mis hermanos, ese es el Evangelio. El Evangelio nos recuerda todo lo que Dios hizo por nosotros, cómo Él se esforzó, cómo preparó el cumplimiento del tiempo para enviar a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para salvarnos a nosotros. Nos muestra que cuando Adán iba a pecar, ya le estaba preparando. Él muestra su amor, eso es el Evangelio. Pero vea qué curioso, a esto la carne responde y nos engaña, diciéndonos que el Evangelio es una historia pasada. Es esto. Jesucristo, Señor nuestro, el que murió por nosotros. Y déjeme decirle, es cierto, el Evangelio es una historia pasada, es una historia antigua. Está escrita desde Génesis. Y desde que se terminó de escribir nuestra Biblia, ahí alrededor del año 100 después del nacimiento de Jesucristo, es la misma historia y no ha cambiado. Y no cambió cuando vinieron los misioneros, y no cambió cuando se establecieron las horas bautistas, y no cambió en ningún momento. No ha cambiado. Ciertamente es una historia pasada, algo de lo que Dios ya hizo. Pero es una historia diaria, es una historia en la que debemos recordarla día a día. Y no solo recordarla, sino vivirla. Por eso es que la palabra de Dios nos reta que cuando amamos a nuestras esposas, representamos el Evangelio. Cuando criamos con amor a nuestros hijos, representamos el Evangelio. Cuando hacemos negocios con justicia, vivimos el Evangelio. Cuando tenemos un buen trato con el vecino, representamos el Evangelio. Cuando acudimos a Dios en oración, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, por el Evangelio. Al poner a Dios primero, cuando ayunamos, lo hacemos porque el Evangelio nos da esa oportunidad. Cuando nos congregamos fielmente, eso es por representar el Evangelio. Es una historia pasada, pero que afecta a nuestras vidas. Porque digo que es una historia diaria, no solamente por cómo yo vivo, sino que es una historia diaria que necesito todos los días venir una vez más delante de la cruz y pedirle perdón a Dios por las mismas fallas que cometí ese día, que ayer había cometido, que ayer le había pedido perdón y vengo a decirle a Dios, Dios, otra vez. Volví a fallar, me volví a enaltecer, me volví a envanecer, me volví a irar, volví a pecar. Es una historia presente. Gracias a Dios por Jesucristo, porque es una historia presente donde yo me acerco delante de Él, como aquel día cuando yo me rendí y le entregué toda mi vida y le digo, Señor, hoy también te necesito. Te necesito como hace 14 años cuando te conocí. Es una historia actual, ya que necesito la misma gracia que fue útil para salvarme. Necesito la misma gracia para que Él me perdone y me ayude a acercarme más. Es una historia de amor y perdón que me transforma cada día, recibiendo más y más perdón, más y más limpieza en mis pecados. No es una historia pasada, es una historia que necesitamos recordar hoy. El Evangelio es una historia para hoy. Y no solamente para hoy, para cada sección del día, para el despertar, para la mañana, para el mediodía, para la tarde, para la noche. Entonces, la carne, ¿qué es lo que va a hacer? De que no nos acordamos del Evangelio. ¿Y cómo lo va a lograr? Con todas las mentiras que hablamos hace un momento. ¿Para qué vas a pedir perdón? Vas a volver a caer. ¿Para qué vas a pedirle perdón a Dios si sabes que tú quieres volver a caer en eso? Y nos dice, olvídate del Evangelio. Y Pablo, con esos pensamientos de que hago lo que no quiero y no puedo hacer lo que yo quiero, dice, doy gracias a Jesucristo. Doy gracias por el Evangelio. Doy gracias por Jesús, por su obra, por su amor. Vea, qué curioso, la carne siempre estará en la vida del cristiano, lo que dice aquí en el versículo 25. Doy gracias por el Evangelio, doy gracias por Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, donde empieza todo, donde empieza mi vida de justicia, a maquinarse y a prepararse para poder ser agradable a Dios, yo me dispongo con todo, mi mente y mi ser y mi espíritu para alabar a Dios y servir a la ley de Dios y hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. Como lo decimos en la primera lección, no solamente cumplir con la ley, sino sobrepasar para poder hacer lo que Cristo me ordena. Pero la carne me va a jugar sucio. Con la carne
voy a servir a la ley del pecado. No estoy hablando de un pecado voluntario, sino de esos pecados que a veces nos ganan la partida, que nos engañan, que juegan con nosotros. Mientras estemos vivos, la carne va a estar ahí. Y es más allá que el cuerpo físico, es más allá de lo que nuestro cuerpo desea, más que el hambre o más de que los deseos que tiene de otras cosas, sino que la ley del pecado está escrita en el corazón. Cuando hablamos de la carne, no hablamos de esto. El Señor Jesucristo nos dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo a ti. Y aún así sabemos que si nos sacamos los ojos, vamos a seguir pecando, vamos a seguir imaginando perversidades. Si nuestra mano es ocasión de caer, aún si la cortamos, vamos a seguir fallando. Habla de que la carne sobrepasa nuestro cuerpo físico, está en el corazón. ¿Y cómo identificamos la carne? Son los deseos más bajos y sucios que nos asustan día a día. Y tal vez usted está ahí trabajando, está ahí tranquilo, está haciendo algo, hasta está en un culto, y viene un pensamiento fugaz en su mente y se queda asustado. ¿De dónde salió eso? Eso se llama carne. Es ese tormentoso enojo que tenemos contra Dios de ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué no pasó lo otro? ¿Por qué no pasó esta situación? Hay gente que está enojada con Dios. Eso es carne. Son las horribles palabras de blasfemia. Cuando ya todo es ofuscante, cuando ya no podemos controlar nada y algo piensa en contra de Dios, eso es carne. Es el anhelo de regresar al mundo. Eso es carne. Y la carne va a estar ahí hasta el último de nuestros días. Tal vez nosotros ya estaremos exhalando nuestro último aliento y aún así añoraremos nuestra vida en el pecado. No lo sé. Eso es carne. Y si Pablo la tenía y yo me he identificado con eso, me imagino que usted también. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con su carne en este segundo punto? ¿Qué hará con su carne? ¿La va a alimentar más? ¿Le va a creer a Satanás? Si usted sabe que una película tiene cierto contenido que no es agradable a Dios, va a quedarse viendo esa película. Que usted sabe que si empieza a conversar con tal persona, le va a empezar a contar chistes obscenos, usted se va a quedar buscando. Si usted sabe que se queda hasta ciertas horas viendo su teléfono o el televisor y eso lo va a llevar a caer en obscenidades, ¿le va a dar cuerda a la carne? Dice Gálatas, no nos engañemos, no nos engañemos. Primero que todo, que la carne nos juegue sucio es una cosa, pero que nosotros consintamos con la carne es otra. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que si el espíritu sembramos por vida eterna, cosas espirituales van a venir a nuestra vida. Pues si para la carne, corrupción y muerte es lo único que vamos a tener. ¿Le creeremos a las mentiras? ¿Se dará por vencido y se dejará gobernar por su carne? ¿O aceptará la ayuda del Señor? Pues, hermano, quiero hacer aquí una pausa. O sea, la vida cristiana no es así, no es fluctuante. Yo estoy en la carne, yo estoy en el espíritu, yo estoy en la carne. No, la vida cristiana es una lucha y se tiene que mantener esa lucha. Y si no se pelea, si no hay un odio, si no hay una vergüenza por el pecado, hay algo extraño. Pero no es que usted puede vivir un cristianismo carnal y un cristianismo espiritual. Que haya secciones de nuestra vida que sean carnales es un asunto y es una sección con la que hay que trabajar. Pero la vida del cristiano es espiritual. Así es como nosotros vamos llegando a la conclusión de este mensaje. Para el cristiano hay una lucha. Les he dado algunas opciones para identificar si somos o no somos cristianos. Y una tercera en esta mañana es, el cristiano lucha contra el pecado. Por lo menos se siente horrible, se siente fatal cuando peca. Si una persona no lucha contra su pecado, no es cristiano. Esa es la clave. Primero, el cristiano peca, pero se duele por ese pecado. No ama su pecado, lo aborrece. Dice como Pablo, miserable de mí, hago lo que yo aborrezco. Qué mal me siento. Se avergüenza por fallarle a Dios, esa es una verdad. Y este mensaje me dice que si yo peco, es porque estoy tratando de agradar a Dios y me siento mal por fallarle a Dios, pero es parte de las cosas que tengo que aceptar que van a estar en mi vida. Eso es parte de la madurez que tenemos que ir asimilando. Entonces, como cristianos, vamos a pecar, pero debemos de aborrecer ese pecado. Es una lucha real, diaria, sin tregua. Yo no sé ustedes, pero yo aún de noche cometo pecados, tengo sueños
y ahora tenía un sueño de como que ya estábamos congregándonos de nuevo y salí a hacer algo del templo y yo sabía que el hermano Darío estaba cantando y me atrasé tanto y yo me quedé pensando y estaba enojado, estaba frustrado, no podía devolver al templo y está con eso y era un sueño. O sea, nunca para. La carne siempre está ahí, nunca para y tengo que aceptarlo. Entonces, el cristiano de verdad peca, pero se siente mal. Entonces, difiere muchísimo de los que le mencionaba al inicio. El religioso peca, pero no busca a Dios para que le ayude. Así fallé, pero fallé a estas reglas y no busca la gracia de Dios. Ese es el cristiano religioso. No busca a Dios para su socorro. Mantiene una apariencia. Mantiene su corbata puesta, mantiene su engaño todos los días. El pecador natural peca y no le importa si ofende o no ofende a Dios. Ay, que hizo mal, pero se olvida de Dios inmediatamente. De hecho, le ofende directamente. Todos pecan, al fin y al cabo, pero solo uno tiene la ayuda del Señor. Solo uno tiene la gracia de Dios de su lado. Y recuerden que la gracia no solamente es salvación, es todo el conjunto de bendiciones que Dios nos da. Así que es una lucha. Si no se lucha, hay algo extraño. Y déjenme decirle, eso es algo muchísimo más profundo y más fuerte que las luchas que tienen las personas del mundo. Ay, esto es correcto y esto es incorrecto. Ay, yo quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Es más allá de eso. Es más allá del yin y el yang, de las culturas orientales. Va más allá de dos fuerzas, una material y otra inmaterial. Va más allá. Es el Espíritu de Dios luchando contra nuestra carne. Y nosotros queremos obedecer al Espíritu y a veces no lo logramos. Es la lucha de Dios en lo más profundo de nuestro corazón. Así que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Necesitamos recordar la cruz de Jesucristo. Vamos a pensar. Imagínense un creyente cualquiera en un día cualquiera. Él busca al Señor. Él da lo mejor que tiene a Dios. Él ora, él lee, él estudia la Biblia, ayuna, ofrenda generosamente. Pero su carne le juega sucio. Cuando sobrepasa un pecado, se topa que tiene todavía 99 con los cuales tiene que luchar. Y sin planearlo, deshonra a Dios. Y día a día tiene dos opciones. Hacerle caso a su carne y ser engañado. Consentir con su carne. Y sentirse el peor creyente del universo, de toda la historia. Así que lo detesta. Y se detesta a sí mismo y sigue alimentando su carne y sigue alimentando sus mentiras y su carne se va haciendo cada vez más y más fuerte y lo lleva no solamente a sentirse mal por ese pecado, sino que lo arrastra a otros pecados miserables de nosotros. O bien, hay otra opción para este cristiano en un día cualquiera: correr una vez más a la cruz como aquel día cuando nació de nuevo y pedir gracia y pedir limpieza. Y como aquel día de su salvación, ver con esperanza la cruz de Jesucristo. Y considerar de que Jesucristo se entregó en amor por él. Y que Jesucristo estuvo colgado en ese madero para que nosotros tuviéramos una vida sin pecado, sin ninguna condenación. Para este cristiano, como aquel día, recibir la vitalidad del Espíritu Santo para vivir un día a la vez. ¿A poco cuando nosotros fuimos salvos le pedimos al Señor que entrara en toda nuestra vida? No, le dijimos: Señor, sálvame hoy. Nosotros no sabíamos si íbamos a vivir un día más, sentíamos tanta la ira de Dios que pensamos que solamente ese día era el único que teníamos. Y Dios nos dice: exactamente eso es lo que yo quiero, que tú vivas un día a la vez, que volvamos una vez más a la cruz y miremos a Jesucristo y le pidamos gracia. Y le digamos: Señor, aquí estoy, soy un miserable, te necesito una vez más. Hermanos, por eso es que Pablo nos dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros. ¿Para qué vamos a alimentar más las cosas carnales? ¿Para qué? La carne va a estar ahí, sea como sea. ¿Para qué la vamos a alimentar? ¿Para qué vamos a alimentar a nuestro viejo hombre? Dice Pablo: haced morir todo lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mis hermanos, ya, hagamos morir eso. Si está eso luchando contra nosotros, digámosle a Dios: pues eso posiblemente se quede en mi corazón, pero yo no lo voy a alimentar.
Yo no voy a alimentar mis impurezas. Yo no voy a proveer para la carne. Yo no voy a proveer para malos deseos y malos pensamientos. Si tengo que quitar el televisor, lo voy a quitar. Si tengo que quitar el internet, lo quito. Si tengo que dejar de conversar con tal persona, lo voy a hacer. Yo quiero hacer morir lo terrenal todos los días. Yo voy a tomar la decisión de no creer en la carne. Recuerde, ese pasaje lo hemos leído varias veces. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Para qué nos vamos a vestir del viejo hombre? ¿Para qué nos vamos a vestir del mismo vocabulario? ¿A vestirnos con la misma ropa? ¿O para qué nos vamos a vestir con los mismos hábitos? No, al contrario. Ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Mejor renovamos nuestro espíritu en nuestra mente, con la cual le podemos servir a Dios. En un ser nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Nos dice Pablo que esforcémonos por crucificar nuestra carne. Como decía el capítulo 6, yo con Cristo estoy crucificado. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado, ya. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces Pablo viene y nos dice, en el pasaje que leímos hace un momento, digo pues, andad en el Espíritu Santo. Lo vimos hace un momento, hace un par de semanas, aquí en el capítulo 7, versículo 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en la que estamos sujetos, de modo que no sirvamos sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros sus deseos, sus impulsos, sus anhelos más profundos, andar, caminar, vivir en el Espíritu. Y de esa forma no vamos a satisfacer a la carne, vamos a alimentar más al Espíritu que gane más en nuestra vida. Mis hermanos, finalmente, llevemos el yugo de Cristo. Este pasaje tal vez usted lo tiene en memoria, pues es un pasaje hermoso, lo recordábamos ayer en el tiempo de oración con los pastores. Y si usted es una persona que se ha sentido miserable, que se ha sentido que no le ha podido agradar al Señor en su cristianismo, ese pasaje es para usted. Pero si también usted es una persona que ha vivido en la carne, ha vivido pecando, y usted sabe que está mal delante de Dios, ese pasaje también es para usted. ¿Por qué no tomar hoy? Como nosotros los cristianos necesitamos rendirnos a Jesucristo una vez más. ¿Por qué usted, que no se ha rendido a Jesucristo nunca, por qué no aprovechar este día y entregarle su vida a Jesús? Dice Jesús, venid a mí todos, todos. No hay un grupo selecto, no hay un grupo específico, no hay unos requisitos que cumplir. Dicen, venid a mí, todos, los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Usted podrá decir igual que nosotros, gracias a Dios por Jesucristo. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué es el yugo de Jesucristo? Obedecer. Eso fue lo que Jesús vino a hacer en la tierra, obedecer. Ese es su yugo, obedecer. No a una letra, no a unos mandamientos, no a una religión, obedecer al Espíritu Santo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que hace la clave en nuestra vida, aprender de que nosotros con mansedumbre nos rendimos al Espíritu Santo y con humildad le obedecemos al Señor. Y así, y solo así, viniendo a Jesús, llevando su yugo, aprendiendo de Él, hallaremos descanso para nuestras almas. Y termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera su carga. Tal vez yo le he expuesto a través del capítulo 7 de Romanos de que la lucha del cristiano es dura, es pesada. Pero sabe, esto es fácil y ligero, tanto como usted quiera aceptarlo. La clave, el secreto más grande, más profundo, oculto por muchísimos años y escrito de manera evidente en toda la Biblia es: obedezca al Espíritu Santo. Si hoy el Espíritu Santo le está diciendo que usted es un pecador y que si muere en esa condición va a ir al infierno, obedezca al Espíritu Santo, ríndase delante de Jesucristo. Y Jesucristo le va a dar una nueva vida, le va a dar esperanza, le va a dar oportunidad, le va a dar una vida en los cielos. Le va a ayudar a valorar más grande la gloria de Dios que esta tierra. Ríndase a Jesucristo, obedezca al Espíritu Santo. Ya no luche contra Él. Y para nosotros los cristianos es lo mismo. El Espíritu Santo nos dice, ora. A veces le decimos que no, pero la respuesta es que digamos, sí, Señor, hoy voy a orar. Es el Espíritu Santo nos dice, no vayas a ese lugar.
Así de sencillo, el Espíritu Santo nos dice, nos susurra de manera suave o de manera fuerte, nos dice, no vayas ahí. Digámosle, sí, Señor, no voy a ir. Entonces el Espíritu Santo nos dice, ya, cierra esa conversación, no hables más con esa persona. Le tenemos que decir, sí, gracias. Entonces el Espíritu Santo nos dice, apaga, cierra, bloquea, deja de hablar. Lo único que tenemos que decirle es sí al Espíritu Santo. Ese es el secreto más grande, más profundo y más poderoso que cualquier pastor le puede dar a usted. Obedezca al Espíritu Santo y deje las consecuencias en él. Eso es lo mejor. Así que ya no le creamos más a la carne, creámosle más a Dios, a todas sus promesas, a toda la esperanza que Él quiere darnos. Bendito Señor, te doy muchas gracias por esta mañana, por permitirnos reunirnos. Gracias por permitir la conexión, gracias por la internet, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos. Señor, pero también recordamos a las personas que se les hace difícil poderse conectar. Recordamos a don Luis, que el anhelo de él es volverse a congregar y poder estar con los hermanos. Recordamos a don Esteban Naranjo, que quisiera estar con nosotros también. A doña Marielos, que ya también desea que el templo se abra. Pero gracias, Señor, mientras tanto, por este tiempo en el cual estamos aprendiendo tanto, Señor, de usted. Quiero pedirte, buen Señor, que nos ayudes a perdonarnos a nosotros mismos, a entender de que es una realidad que vamos a fallar, Señor, aunque no queremos, aunque nuestro ser interior desea agradarte, vivir una santidad perfecta, tener un cristianismo impecable, pero entendemos de que todos los días le vamos a necesitar a usted. Señor, ayúdanos a poder alimentar más nuestro espíritu y creerle más a usted que a los engaños de la carne que nos tratan de miserables, de desventurados, de desdichados. Señor, ayúdanos a hoy una vez más volver a ver a la cruz y pedirte perdón porque de diferentes formas tu Santo Espíritu nos ha hablado, nos ha recordado esos momentos donde te hemos fallado, voluntaria e involuntariamente. Señor, ayúdanos a postrarnos una vez más delante de la cruz y recibir de su gracia. Señor, te pido que si hay alguien esta mañana que no te conoce, que ya deje de luchar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ha convencido de que está mal delante de Dios. El Espíritu Santo le ha convencido de que si muere irá al infierno. El Espíritu Santo le ha convencido de que Jesucristo es la respuesta. Si el Espíritu Santo ha hecho su parte, Señor, que esa o esas personas hagan el resto. Ya Dios caminó los 99 pasos. Solamente está esperando de que usted deje de correr. ¿Por qué no tomar hoy, 3 de mayo, la decisión de rendirse a Jesucristo y decirle, Señor, yo quiero una nueva vida, yo quiero esperanza, yo tengo la fortaleza, yo quiero la fortaleza para luchar contra mis pecados. Yo quiero sentir al Espíritu Santo obrando santidad en mí, obrando paz, obrando esperanza. Yo quiero, Señor, ser alguien perdonado por usted y poder decir igual que todos los demás cristianos en toda la historia, gracias a Dios por Jesucristo. Si hubiera alguien que no te conoce, Señor, que hoy se rinda de una vez y para siempre delante de Jesucristo. Y que crea en Jesús con todo su corazón, no solamente para salvación, sino para el gobierno de su vida. Si hay alguien que no te conoce, que hoy, donde estés sentado, diga, Señor Jesús, soy pecador, soy un miserable. Te pido perdón por ofenderte. Necesito que tú gobiernes mi vida. Padre Santo, si alguien ora así, te pido que le bendigas, que le fortalezcas, que lo lleves a tu palabra, que lo lleves a doblar sus rodillas y también que lo lleves a ser obediente a través del bautismo, a través de congregarse, a través de disfrutar de tu palabra. Señor, gracias. Pero gracias te doy por los que ya te conocemos y te podemos alabar y te podemos dar gracias y podemos decir gracias por Jesucristo. Gracias porque nos ayuda a pesar de lo que nosotros somos. En Cristo Jesús te alabamos y te damos muchas gracias. Amén.